Bien, saludos. Vamos a iniciar de una vez con este ejercicio que tiene que ver con aplicaciones de las leyes de Newton y también con esta magnitud física llamada trabajo. Entonces, fíjense que aquí vamos a tener un plano inclinado, vamos a tener diferentes fuerzas que actúan sobre el bloque de 5 kilogramos. Dice que una fuerza de impulsión de 95 newton mueve un bloque de 5 kilogramos hacia arriba. Es muy importante aquí tener en cuenta que el movimiento va hacia arriba, porque sabemos que aquí tenemos que calcular una fuerza de fricción, el trabajo que realiza la fuerza de fricción, y sabemos que la dirección de esa fuerza de fricción es contraria al movimiento, no necesariamente la fuerza. Entonces el coeficiente de fricción que existe entre el bloque y la superficie es de 0.25 y la longitud que tiene este plano, es decir, de acá hasta acá, sería de 25 metros. Calcule el trabajo, fíjense que aquí me dice, calcule el trabajo que realiza cada una de las fuerzas que actúan sobre el bloque. Entonces, tal como habíamos visto antes, aquí están actuando 4 fuerzas, que son la fuerza aplicada, que lo vamos a denotar con una F mayúscula, la fuerza normal, que la vamos a denotar con una F y una N, la fuerza de fricción con una F, y el peso, que sería con la letra W. Entonces, para esto, lo primero que nosotros vamos a hacer es un esquema de la representación de cada una de las fuerzas en el plano cartesiano, pero antes en la figura como tal. Y es por esto que entonces vamos a ver dónde se ubica cada una. Si nos fijamos, la fuerza de impulsión, es decir, la fuerza que se está aplicando, dice que se está aplicando precisamente hacia arriba, porque está moviendo el bloque hacia arriba. Si no me dice directamente la dirección de la fuerza, siempre se asume que es la dirección del movimiento. Entonces, de tal manera que vamos a tener que la fuerza que se está aplicando la vamos a considerar para acá. Aquí nos dice el trabajo de la fuerza normal. La fuerza normal, como es perpendicular a la superficie, entonces nos quedaría, como este plano es inclinado, nos quedaría así. Es decir, para acá arriba tendríamos la fuerza normal. La fuerza de fricción, sabemos entonces que la fuerza de fricción, como el movimiento va hacia arriba, que entonces la fuerza de fricción se dirige para acá. Y el peso, que es el único que nos falta acá, entonces vamos a tener que el peso iría hacia abajo. Entonces, si ahora nosotros ubicamos cada una de estas fuerzas en este plano cartesiano, vamos a tener que ahora esto sería nuestro eje X, esto sería nuestro eje Y. Fíjense que nuestro diagrama ahora está inclinado y la inclinación de ese diagrama depende del ángulo que se forma acá. Entonces vamos a tener la fuerza que se está aplicando para acá, con ángulo de 0 grados, la fuerza normal con un ángulo de 90. Vamos a tener para acá la fuerza de fricción y vamos a tener directamente hacia abajo. Miren que vamos a tener. Déjame colocarlo un poquito mejor. Vamos a tener para acá el peso, pero el peso aquí se va a formar un ángulo y ese ángulo depende directamente del ángulo que se forma aquí, de tal manera que si aquí nuestro plano está inclinado 30 grados, precisamente el ángulo que se forma aquí sería de 30 grados. Y a partir de ahí entonces nosotros vamos a realizar el trabajo que realiza cada una de estas 4 fuerzas que tenemos acá. Que ahí, para aprovechar tiempo, entonces ya lo hemos colocado aquí y así hacerlo un poquito más rápido. Fíjense que primero vamos a tener el trabajo que realiza la fuerza aplicada, es decir, vamos a tener, sería bueno nosotros plantear algunos datos de lo que tenemos. Fíjense que aquí los datos que previamente ya tenemos son, por aquí tengo una fuerza aplicada que sería de 95 newton.
vamos a tener que la masa del bloque sería de 5 kilogramos. No le voy a colocar el grado de inclinación para evitar confusiones, con respecto a qué ángulo se va a tomar en las diferentes fuerzas. Pero sí la longitud del plano, es decir, que vamos a tomar que la distancia sería de 25 metros. Y a partir de ahí entonces que nosotros vamos a empezar a calcular. Vamos a encerrar esto acá. Aquí fíjense que he estado colocando todo muy pequeño porque a lo mejor nos lleva un poquito de detalles. Y entonces para que el espacio pueda resultar suficiente, por eso lo estamos haciendo un poquito más pequeño. El trabajo realizado por la fuerza aplicada, fíjense que entonces la fórmula que habíamos visto del trabajo, el trabajo que lo vamos a denotar con la letra W y con una T simplemente para identificar que es la W de trabajo y no es la W de peso que previamente habíamos utilizado. Entonces vamos a tener que esto es la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces la fuerza aquí aplicada, fíjense que además lo tenemos como dato, la fuerza aplicada aquí es de 95 newton, de tal manera que vamos a colocar aquí 95 newton. La distancia, fíjense que la tenemos acá, que sería de 25 metros. Y aquí es donde empieza donde hay que tener mucho cuidado. ¿Qué ángulo se va a tomar? Fíjense que la fuerza aplicada se ubica aquí, precisamente en el eje X positivo. De tal manera que el ángulo que se forma sería de 0 grados, porque estamos midiendo los ángulos con respecto al eje X positivo. Pero si él se encuentra ahí mismo en el inicio, entonces sería de 0 grados. Entonces, si ahora en nuestra calculadora nosotros multiplicamos 95 por 25 por el coseno de 0, nos va a resultar 2000. Vamos a tener aquí 2375 y newton por metros. Eso nos da una unidad de medida llamada joules. Fíjense que ya tenemos el trabajo realizado por la fuerza aplicada. Entonces, en ese mismo sentido, nosotros ahora debemos calcular el trabajo que realiza la fuerza normal. Si nos fijamos acá, vamos a tener que ahora la fórmula para hallar eso sería el trabajo, sería igual a la fuerza, pero para diferenciarla de esta F vamos a colocar ahora que es la fuerza normal, por la distancia por el coseno del ángulo que se forma con respecto a la fuerza normal. Pero aquí aparece un gran detalle, y es que nosotros no tenemos la magnitud de la fuerza normal, por eso primero tenemos que determinarlo. ¿Y dónde nosotros lo determinamos? Si nos fijamos, la fuerza normal aquí aparece específicamente en el eje Y. Bien, entonces ahora tenemos que calcular el valor de esa fuerza normal. Si nos fijamos, la fuerza normal aparece aquí en el eje Y. Entonces, por eso vamos a buscar el sumatorio de fuerza en Y va a ser igual a la fuerza normal por el seno del ángulo que se forma desde aquí hasta aquí, que sería de 90 grados, seno de 90 grados, más el peso que tenemos, que tiene una componente tanto en X como en Y, pero la componente en Y sería por el seno del ángulo. El peso por el seno del ángulo que se forma desde aquí hasta acá. Sabemos que si llega hasta el eje Y negativo sería de 270 grados, pero se queda unos grados antes. ¿Cuántos grados antes? Aquí nos indica de que son 30. De tal manera que entonces 270 menos los 30 que tengo aquí sería de 240 grados. Y esto aquí va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0 porque si nos fijamos, el movimiento solamente va a estar con respecto al eje X y no con respecto al eje Y. De tal manera que con respecto a Y es como si estuviera en reposo.
Entonces, el seno de 90, aquí nosotros vamos a tener que sería igual a 1. De tal manera que entonces vamos a tener que la fuerza normal multiplicada por este 1 me va a dar la misma fuerza normal. El peso sabemos que es la masa por la gravedad y a su vez la vamos a multiplicar por el seno de 240 grados, igual a 0. Si nosotros despejamos el valor que tiene la fuerza normal, vamos a tener que la fuerza normal va a ser igual a negativo masa por gravedad por el seno de 240 grados. Y si ahora nosotros sustituimos los valores que tiene la fuerza normal, tenemos negativo la masa. Vamos a colocar esto un poquito más para acá para que así el espacio nos dé mejor. Negativo masa, la masa es de 5 kilogramos. La gravedad, sabemos que la gravedad aproximada en la Tierra sería de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y lo vamos a multiplicar directamente por el seno de 240 grados. Entonces, a partir de ahí vamos a tener que el valor de la fuerza normal va a ser el resultado que debe calcular 5 por 9.8 por el seno de 240 grados. Y eso nos resulta de 42. Redondeado en 44 newton. Entonces fíjense que ya tenemos el valor de la fuerza normal. Si ya nosotros ahora tenemos el valor de la fuerza normal, entonces lo que vamos a hacer aquí es que el trabajo realizado por la fuerza normal va a ser igual a la fuerza normal por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces ahorita el proceso que hicimos aquí era porque no sabíamos cuál era el valor de la fuerza normal. Y si nosotros no tenemos el valor de la fuerza normal, precisamente debemos calcularlo. Entonces, si ahora nosotros sustituimos, vamos a tener que la fuerza normal es de 42.44 newton. Lo vamos a multiplicar por la distancia, que sería de 25 metros. Y a su vez, por el coseno según la fórmula del ángulo que se forma desde aquí hasta aquí, que sería 90 grados. Aquí pasa algo muy especial y es que como el coseno de 90 es igual a 0, cuando nosotros multiplicamos estas cantidades por 0, nos va a dar 0. Es decir, que el trabajo realizado por la fuerza normal es de 0. E independientemente del valor que tuviera aquí la fuerza normal, como quiera nos va a dar 0. Yo supongo que ustedes se estarían preguntando, ¿y para qué entonces nosotros calculamos el valor de la fuerza normal si como quiera el trabajo que iba a realizar iba a ser 0? Les prometo que ahorita tengo la respuesta. Entonces vamos ahora a calcular el trabajo que realiza la fuerza de fricción. La fuerza, ahora ya no tenemos esta F ni esta, sino esta, por la distancia por el coseno del ángulo. ¿Qué pasa? Que aquí nuevamente no tengo fuerza de fricción. Como no tengo fuerza de fricción, vamos a calcularla por aquí abajo. Para calcular esta fuerza de fricción, lo voy a borrar simplemente para que colocarlo un poquito más para abajo y así. A lo mejor no afectar el espacio que ya está previamente destinado para eso. Entonces, para hallar el valor de esta fuerza de fricción, sabemos que tendríamos que multiplicar el coeficiente de fricción por el valor de la fuerza normal. Entonces, fijan, fuerza normal. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita yo pude haber utilizado la facilidad o la estrategia de colocar directamente 0 aquí, porque independientemente del valor de la fuerza normal, como quiera me iba a dar 0. Muy bien. Ahora bien,
Pero cuando llegar a calcular el valor de el trabajo que realiza la fuerza de fricción, para hallar la fricción necesito fuerza normal. Entonces, ¿qué pasa? Que como ya tengo calculado ese valor, simplemente ahora lo tengo que sustituir. Pero si no lo hubiéramos calculado ahorita, ahora tendríamos que calcular ese valor. Coeficiente de fricción es de 0.25. De 0.25 acá, que nos plantea como dato allá arriba. Entonces ahora lo vamos a multiplicar por por 42.44 newton. Y si ahora nosotros multiplicamos este 0.25 por este 42.44, vamos a ver cuánto nos resulta. 0.25 por 42.44 nos da 16.61. Déjame ver, confirmar. Perdón, 10.61 newton. De tal manera que ahora nosotros vamos a sustituir este valor aquí. Vamos a tener 10.61 newton. Lo vamos a multiplicar por el desplazamiento, que sería de 25 metros. Y ahora por el coseno del ángulo donde está aquí ubicada la fuerza de fricción, es decir, desde acá hasta acá, sería de 180 grados. Por tanto, aquí vamos a tener por el coseno de 180. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora, si nosotros en nuestra calculadora multiplicamos 10.61 por 25 por el coseno de 180 nos resulta, fíjense que el trabajo que realiza la fuerza de fricción es negativo, porque va a ser en contra del movimiento. Negativo 265.25. Y newton por metro nuevamente sería joules. Entonces, solamente ya nos hace falta una, y es el trabajo realizado por el peso. El trabajo realizado por el peso se supone que lo debemos calcular multiplicando el peso por la distancia por el coseno del ángulo. Aquí es muy bueno aclarar que fíjense que tenemos dos tipos de W. Hay una W que le hemos colocado en algunas ocasiones que se refiere a peso, y la que tiene la T, entonces se va a referir a trabajo. Es decir, todas las W que aquí aparezcan, que tengan WT, se refiere a trabajo. Y estas W que no tienen ningún símbolo aquí ni nada, entonces se está refiriendo a W de peso. Entonces sabemos, como vimos acá, que el peso es masa por gravedad. De la misma manera lo vamos a utilizar aquí. Sería la masa por la gravedad, eso es el peso, por la distancia, que es esto, y a su vez por el coseno del ángulo. Entonces aquí vamos a multiplicar el peso, es decir, masa por gravedad, que sería la masa de 5 kilogramos, lo vamos a multiplicar entonces por 9.8, que sería la gravedad. Ahora lo vamos a multiplicar por la distancia, que sería de 25 metros, por el coseno del ángulo que se forma desde aquí hasta aquí, y según lo que vimos en este punto, sería de 240 grados. Entonces, ¿cuánto resulta al final? Miren que ahora el valor del trabajo realizado por el peso sería el resultado de multiplicar 5 por 9.8 por 25 por el coseno de 240, y eso nos resulta de negativo 612.5 joules. Entonces, aquí ya tenemos el trabajo que realizan cada una de las cuatro fuerzas. Como ya tenemos el trabajo que realiza cada una de las cuatro fuerzas,
podemos respirar un poquito y ya decir que nosotros hemos terminado con la parte A de este ejercicio. Entonces, la parte B de este ejercicio vamos a hacerlo en otro tutorial. Pero es bueno tener presente que no vean el segundo tutorial sin ver este, porque vamos a utilizar ya los datos que encontramos aquí. Digo, vamos a hacerlo de una vez. Cambio de opinión. Como ya esto ustedes lo tienen en un video, cualquier cosa, cualquier dato ustedes lo pueden recuperar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esto. Porque aquí esta es más fácil. Yo le hice una modificación acá para que no fuera tan complicado. A veces se presenta demostrar que el trabajo neto realizado por cada una de estas fuerzas, que es lo que vamos a calcular aquí, es lo mismo que si nosotros calculáramos el trabajo que realice la fuerza resultante, pero vamos a dejar eso para otra ocasión. Entonces, el trabajo neto, ahora vamos a tener aquí la parte B, que vamos a calcular aquí trabajo neto. El trabajo neto va a estar dado por la suma de cada uno de esos trabajos individuales. Entonces el trabajo neto va a ser igual. El trabajo que realiza la fuerza aplicada, vamos a denotar aquí 2375 joules. El trabajo que realiza la fuerza normal, que sería de 0. El trabajo que realiza pero aquí la fuerza de fricción, que sería de negativo 265.25 joules. Y vamos a colocar aquí por debajo, aquí debajo, negativo, este valor que nos resultó aquí, para evitar también la confusión, como estamos colocando aquí solamente ahora los trabajos realizados por cada una de las fuerzas, vamos a borrar esto de aquí, como ya ustedes lo tienen ahí en el video. Sería entonces de negativo 612.5 joules. De tal manera que si ahora nosotros vemos a ver cuánto nos da todo eso, 2375 menos 265.25 menos 612.5. Es bueno que cualquier detalle de cálculo que a lo mejor ustedes consideren que aquí hubo algún error, alguna parte, me lo pongan en la descripción para así luego corregirlo. Porque a veces cuando uno lo está realizando aquí, como lo estoy haciendo, estoy realizando así en directo, si después lo podamos corregir. 25 joules. ¿Cuál es el trabajo neto que se realizó sobre ese bloque? 1497.25 joules. Sí, aquí lo importante es que este video te sirva para algo. Espero que realmente te haya servido para las dudas que a lo mejor tienes, o algunos de los que están recibiendo esta asignatura conmigo. Entonces, espero que lo puedan sacar provecho y que lo hayan entendido. Bien, hasta la próxima.